Llamaron a Ana a la cocina antes de que saliera el sol. Su padre no podía levantarse y su madre ya no sabía qué hacer. En la mesa había un sobre amarillento con el nombre de Ana, escrito a mano por su abuela, muerta hacía años. Dentro, encontró una hoja arrugada donde se hablaba de una maldición que seguía a las mujeres de su familia. Al final del papel, solo una frase: una oración verdadera puede romperla. Y esa misma mañana, algo en la casa empezó a moverse solo adentro. En el pueblo, nadie decía la palabra maldición en voz alta, pero todos miraban igual cuando escuchaban el apellido de Ana. Esa mezcla de lástima y miedo, como si supieran algo que ella todavía no había entendido del todo. Había señoras que se persignaban cuando ella pasaba, viejos que bajaban la mirada y niños a quienes sus padres jalaban del brazo para que no se acercaran tanto a la reja de su casa. Ana había crecido acostumbrada a eso. Al principio le dolía, luego le dio rabia y, con los años, decidió fingir que no le importaba. Trabajaba, ayudaba a su madre, cuidaba a su padre enfermo y se repetía que todo lo que pasaba era casualidad. Malas cosechas, accidentes, enfermedades raras en la familia. Solo mala suerte, eso se decía. Pero por las noches, cuando escuchaba pasos donde no había nadie o veía sombras cruzar el pasillo, la duda se sentaba a su lado como una persona más. Desde niña, su abuela le había advertido de cosas que en su momento no entendió. Hay heridas que no empiezan contigo, pero sí pueden terminar contigo, le repetía mientras trenzaba su cabello. Nunca le habló directamente de maldiciones, pero sí de cadenas invisibles, de decisiones que se pagaban por generaciones y de un peso espiritual que no se ve en los espejos, pero que se nota en la manera en que la vida se rompe una y otra vez en el mismo lugar. La abuela murió con los labios apretados, llevándose secretos que nunca contó del todo. El sobre que apareció esa mañana en la cocina, con la letra de ella, parecía una mano que regresaba desde el pasado para hablar por fin sin rodeos. Antes de seguir con la historia de Ana, déjame hablar contigo que estás escuchando desde tu casa, tu trabajo, tu cuarto, quizá con los audífonos puestos y el corazón atento. Antes de comenzar, suscríbete y cuéntame desde qué país y ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Cuando Ana leyó la frase «una oración verdadera puede romperla», sintió primero enojo. Le parecía demasiado simple, demasiado ingenuo. Su padre había ido a médicos, a curanderos, a todo lo que le recomendaban, y cada vez volvía más débil, más vacío. ¿De verdad la respuesta estaba en algo tan invisible? Ella no se consideraba una persona de fe fuerte. Sabía rezos de memoria, como todos, pero su corazón se había endurecido con los años. Sin embargo, algo no la dejaba en paz. Desde que el sobre apareció, la casa se sentía distinta. La radio se encendía sola en estaciones de música tranquila. El reloj del comedor se detenía siempre a la misma hora, y el perro del vecino se negaba a cruzar frente a la puerta. Ana notaba esos detalles y trataba de ignorarlos, pero era como intentar ignorar una gotera en el techo. Tarde o temprano, te cae encima. Esa noche, mientras su padre dormía con la respiración pesada, Ana volvió a leer la carta. Entre líneas cortas y torpes, la abuela contaba que, muchos años atrás, una mujer de la familia había pedido ayuda donde no debía, mezclando miedo con desesperación. Y desde entonces las mujeres nacían con un temor clavado en el pecho y los hombres con una especie de sentencia silenciosa sobre la salud y el trabajo. No daba detalles, tal vez por vergüenza, tal vez por protegerlas. Pero dejaba claro algo. Lo que se hizo con la boca, solo la boca puede deshacerlo, hablando con Dios de verdad. Ana cerró los ojos y sintió rabia otra vez. Le dolía pensar que estaba pagando por errores de personas que ni siquiera conoció. Se sentía injusto, pesado, absurdo. Sin embargo, al mirar a su padre en cama, tan flaco, tan apagado, supo que no podía quedarse solo en el enojo. O hacía algo,
o la sombra seguiría avanzando. Esa misma semana comenzaron a pasar cosas más claras. Un vaso se deslizó solo por la mesa hasta caer al piso mientras hablaban del pasado. Una puerta se cerró de golpe justo cuando Ana intentó decir en voz alta la palabra maldición. Y una noche, al pasar por el espejo del pasillo, juró ver por un segundo otra mujer detrás de ella. La misma bufanda, los mismos ojos, pero de otra época. Ana no sabía rezar bonito, pero por primera vez en su vida empezó a pensar que tal vez no se trataba de decirlo bonito, sino de decirlo de verdad. Y que quizá, solo quizá, una sola oración honesta podría cambiar una historia que llevaba generaciones repitiéndose como un eco oscuro. Con esa duda y ese deseo mezclados, comenzó el capítulo más difícil de su vida. La enfermedad de su padre no había llegado de golpe. Empezó con pequeños olvidos, un cansancio extraño, dolores que aparecían y desaparecían sin lógica. Los estudios médicos no mostraban nada grave, pero él cada día estaba peor. Como si algo le estuviera chupando la fuerza sin tocar su cuerpo. Es estrés, decían algunos. Es la edad, decían otros. Pero Ana sabía que no era solo eso. Lo veía en sus ojos. Había miedo, un miedo que no nacía de la enfermedad, sino de algo que él conocía y nunca quiso contar. Una noche, mientras lo ayudaba a cambiarse de ropa, el padre le tomó la muñeca con una fuerza inesperada. «No repitas lo nuestro, Ana», susurró. «No te cases con el miedo como lo hicimos nosotros». «¿De qué hablas, papá?» Él la soltó. Cerró los ojos y fingió quedarse dormido. Nunca respondió. Los días se volvieron una rutina triste. Cocinar, limpiar, revisar medicamentos, escuchar murmullos de vecinos al otro lado de la ventana. Su madre parecía vivir en piloto automático, con la mirada perdida y una frase que repetía cada vez que algo salía mal. «Tal vez nos tocó así». Esa resignación era otra forma de cadena. Una tarde, llegó al pueblo una mujer mayor, de paso, que vendía remedios naturales. Ana la vio en la plaza y algo dentro de ella se movió. No porque creyera en pócimas, sino porque la anciana la miró como si ya supiera su nombre. «Tú eres la hija de esa casa», dijo sin que nadie se lo presentara. Ana sintió un escalofrío. «¿Qué casa?» «La de la loma, la que tiene las ventanas siempre medio cerradas». La anciana no era del pueblo, pero describió su hogar con detalle. La llamó Casa Cargada, como si fuera un costal viejo lleno de piedras. Y antes de irse, sin venderle nada, le dijo: «A ti te tocará decidir si esto sigue o se rompe. No es justo, pero es así». Aquella frase la persiguió todo el día. Al regresar a casa, encontró a su madre discutiendo sola en la cocina, como si hablara con alguien que no estaba allí. «Mamá, ¿con quién hablas?» «Con nadie, hija, con nadie». Pero la voz de la madre temblaba como cuando alguien es sorprendido diciendo una verdad que no quiere aceptar. Esa noche, un ruido la despertó. Vino del cuarto donde guardaban cajas viejas. Al abrir, vio que una de las cajas estaba en el suelo, volteada, y encima de todo, el pañuelo de la abuela, perfectamente doblado, mirando hacia la puerta como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. Dentro, junto a viejas fotografías, halló un papel arrugado que hablaba de palabras dichas en la noche equivocada y de un precio que se paga en generaciones. Ana se sentó en el piso con el papel en las manos, el corazón golpeando fuerte. No quería creerlo, pero todo empezaba a encajar. Mientras leía, la luz del cuarto titiló varias veces y se apagó. En la oscuridad, escuchó el susurro clarito, como si alguien estuviera casi al lado de ella. «No es tu culpa, pero sí es tu turno». No vio a nadie, pero supo que no estaba sola. Al día siguiente, decidió preguntar. No quería más medias verdades ni silencios. Encontró a su madre pelando papas, con la mirada perdida en la nada.
Mamá, dime la verdad, empezó Ana, con el papel de la abuela en la mano. ¿Qué hizo nuestra familia? La madre se puso pálida. Sus manos temblaron y el cuchillo estuvo a punto de caerse. Se sentó sin decir palabra y por un momento pareció una niña asustada. Tu bisabuela, susurró. Ella fue la primera que habló con alguien que no debía. La historia salió a trozos, entre lágrimas y silencios. En una sequía terrible, cuando los campos se morían y los animales caían flacos al suelo, la bisabuela había subido al cerro desesperada. Allí, según contaban, una mujer de cosas oscuras le prometió lluvia y abundancia a cambio de una cosa simple: que tus hijas y nietas me recuerden con miedo. No hubo sangre, no hubo firma, solo palabras. Pero las palabras, cuando se entregan con el corazón roto, también atan. Desde entonces, en cada generación había señales: voces en la noche, enfermedades, sueños pesados, una sensación constante de estar bajo algo que no se nombra. Las mujeres tenían miedo a amar, a formar familia, a ser felices, como si cada alegría fuera a cobrarse con algo peor después. Los hombres, tarde o temprano, caían en cama. ¿Y nadie intentó romper eso?, preguntó Ana. Tu abuela lo intentó, dijo la madre. Rezaba, ayunaba, pedía, pero siempre con miedo. Tenía fe, sí, pero más miedo que fe. Y el miedo alimenta lo que nos hace daño. Esa frase se le clavó en el alma: más miedo que fe. Tal vez ese había sido siempre el verdadero problema. En los días siguientes, la casa pareció reaccionar al hecho de que, por fin, la verdad salía a la luz. El ambiente se volvió más pesado. El padre empezó a delirar más seguido, murmurando nombres que nadie conocía. No los repitan, susurraba la madre. No repitan esos nombres. Una noche, mientras Ana rezaba mecánicamente junto a la cama, su padre la miró fijamente por primera vez en días. Sus ojos se aclararon, como si despertara de un largo sueño. Hija, dijo con voz ronca, no tengas miedo de hablar con Dios como eres. No repitas oraciones que no sientes. Dile lo que te duele, como te salga. Luego volvió a apagarse, hundiéndose otra vez en su silencio enfermo. Ese consejo quedó dando vueltas en su mente. Toda su vida había repetido rezos memorizados, pensando que la fuerza estaba en decir lo correcto. Nunca había considerado que tal vez la verdadera fuerza estaba en ser sincera, aunque sus palabras fueran torpes. Esa misma noche, la casa entera pareció escuchar su decisión. Si había una mínima posibilidad de que una oración verdadera pudiera romper aquello, lo intentaría. No por obligación, no por tradición, sino por amor a su padre y a sí misma. Antes de dormir, sintió claramente que alguien se sentaba al borde de su cama. El colchón se hundió un poco, como si un peso ligero se apoyara. No había nadie, pero una paz suave, casi desconocida, llenó el cuarto por unos segundos. Por primera vez en mucho tiempo, Ana se durmió con una esperanza pequeña, pero real. A la madrugada, despertó con una urgencia extraña en el corazón. No era miedo, ni ansiedad. Era más bien una invitación. Se levantó despacio, cruzó el pasillo y fue hasta el cuarto donde guardaban cosas viejas. Allí, el pañuelo de la abuela estaba otra vez afuera de la caja, como si la esperara. Lo tomó entre las manos. Sentía su olor mezclado con el polvo y un leve aroma a vela apagada. «Abuela», susurró sin pensarlo. «Si intentaste y no pudiste, ayúdame desde donde estés. Yo no quiero que esto siga». Al decir esas palabras, una brisa suave recorrió el cuarto, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. No fue un viento común. Era como una caricia en la frente, como esas manos viejas que la habían bendecido de niña. Ana se arrodilló, no por costumbre, sino porque el cuerpo se lo pidió. No sabía qué decir. Cerró los ojos y, en lugar de repetir rezos aprendidos,
empezó a hablar con Dios como si hablara con alguien sentado frente a ella. «No sé si estoy haciendo esto bien», dijo. «No sé si me escuchas, la verdad, pero estoy cansada. Cansada de ver a mi papá así, cansada de sentir que camino con algo pegado a la espalda que no es mío. Si existe esa maldición, yo no la quiero más. Y si tu bendición es más fuerte, demuéstralo». No fue una oración elegante. Hubo pausas, lágrimas, silencios. Pero cada palabra salió de un lugar muy profundo, ese lugar que uno no muestra a cualquiera. Mientras hablaba, el ambiente del cuarto fue cambiando. El frío habitual se fue retirando y una tibieza tranquila empezó a llenar el aire. No era calor de verano ni de foco viejo. Era una presencia. Era como si alguien hubiera entrado y se hubiera quedado parado a su lado, sin hacer ruido, solo escuchando. En medio de ese silencio, una idea muy clara nació en su mente, como si se la hubieran puesto allí. «Bendice lo que otros maldijeron». Ana abrió los ojos. Recordó las palabras de la bisabuela, el miedo de su abuela, la resignación de su madre. Siempre habían hablado de la familia como algo condenado, torcido, marcado. Nunca como algo bendecido. Nunca como algo visto con amor. Se levantó y fue cuarto por cuarto, en la penumbra, poniendo la mano en las paredes. «Bendigo esta casa», dijo en voz baja. «Bendigo mi apellido. Bendigo a los que vinieron antes, aunque se hayan equivocado. Pido que tu bendición sea más fuerte que cualquier palabra vieja». Mientras lo hacía, notó algo extraño. Los ruidos habituales de la casa, crujidos, pasos imaginarios, sombras, se fueron calmando. Como si algo se retirara poco a poco, murmurando desde lejos. Al llegar al cuarto de su padre, lo encontró despierto, mirándola. «¿Con quién hablas?», preguntó él, con voz débil pero lúcida. «Con Dios y contigo», respondió. El padre lloró en silencio. «Entonces ya empezaste lo que ninguno de nosotros se atrevió a hacer». Los días siguientes no fueron fáciles. A veces, cuando alguien comienza a romper cadenas, la oscuridad se agita antes de irse. Una noche, mientras Ana oraba de nuevo en su cuarto, escuchó golpes en la pared contigua, como si alguien la pateara desde el otro lado. Los focos parpadeaban justo cuando ella decía la palabra bendición. Hubo un momento en que dudó. Pensó en dejarlo todo, en aceptar que su vida era así y que nada iba a cambiar. El cansancio se le subió a la espalda y una voz interna, no la misma de antes, sino una más áspera, le susurraba: «¿Para qué sigues? Nada va a mejorar, esto es lo que te tocó». Se sentó en la cama, con la cara entre las manos, y estuvo a punto de rendirse. En ese instante, su celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Solo decía: «No es lo que te tocó, es lo que te dejaron, y lo que se deja se puede devolver». No había nombre, no había explicación. Al intentar responder, el número ya no existía. Ese detalle tan pequeño la sostuvo. Tal vez era una coincidencia, pensó, pero su corazón lo vivió como una respuesta. Se levantó otra vez. Esa noche, decidió hacer algo que nunca habían hecho en la casa: orar en voz alta con su madre. La encontró en la cocina, con la mirada perdida. «Mamá, ¿puedes orar conmigo? No de memoria, solo hablar con Dios un momento». La madre dudó. «Hace años que no lo hago», admitió. «Me da vergüenza». Si hay alguien con quien uno no tiene que tener vergüenza, es con Él, respondió Ana, con una seguridad que ni ella sabía de dónde salía. Se tomaron de las manos y empezaron, torpe cada una a su manera. Primero con palabras sueltas, luego con frases más claras. Lloraron. Se quedaron calladas. Se dijeron perdones que nunca se habían dicho. Y en medio de esa oración imperfecta, algo cambió. Fue como si el aire de la casa se abriera, como si una presión vieja cediera un poco.
Esa misma noche, el padre tuvo un sueño distinto. En lugar de pesadillas, contó que vio una luz suave al pie de su cama. No era una persona, pero tampoco era solo brillo. Era como una presencia que no hacía ruido, pero le ponía paz en el pecho. Me dijo que ya no tengo que tener miedo por ustedes, susurró al despertar, que mi tiempo se está acomodando. Ana escuchó esas palabras con el corazón apretado. No sabía si eso significaba que iba a sanar o que se iba a ir. Pero por primera vez, no sintió solo miedo, también sintió confianza. La prueba más grande vino unos días después. El padre tuvo una recaída fuerte. Dejaba de respirar por momentos y pareciera que se les iba de las manos. La madre gritaba, los vecinos ofrecían ayuda. El caos llenaba la casa. En medio de todo, Ana sintió una voz interna muy clara. Ahora, ora, allí, entre gritos y desesperación, lo hizo. No se fue a un cuarto aparte, no buscó silencio. Puso las manos sobre el pecho de su padre y, con lágrimas resbalando, dijo en voz firme: Señor, tú sabes lo que esta familia ha arrastrado. Sabes lo que se dijo, lo que se hizo, lo que se cayó. Hoy te pido una sola cosa: que tu bendición sea más fuerte que cualquier maldición que nos hayan dejado. Yo rompo, en tu nombre, el miedo que me dijeron que era mío. Te entrego a mi padre. Si se queda, que sea bajo tu paz. Si se va, también. Pero que esta cadena termine aquí. Las palabras salieron solas. No fue teatro. Fue entrega. Por unos segundos, todo pareció detenerse. Incluso los gritos bajaron. El padre dejó de agitarse y su respiración se hizo más tranquila. No sanó de golpe. No se levantó de la cama como en algunos relatos, pero sus ojos se llenaron de una paz que nadie le había visto antes. Hija, susurró con una sonrisa pequeña. Lo lograste. Los días siguientes fueron distintos. No perfectos, no sin problemas, pero distintos. La casa ya no se sentía igual. Los ruidos extraños desaparecieron poco a poco. Las sombras dejaron de cruzar pasillos y el viejo reloj del comedor, que se detenía siempre a la misma hora, siguió corriendo sin trabarse. El padre no recuperó la salud por completo, pero sí recuperó algo que había perdido hacía mucho: la paz. Empezó a hablar con Ana y con su esposa de cosas que jamás había contado. Les pidió perdón por el miedo que les había transmitido. Les dijo que, aunque no lo sabía expresar, siempre había querido protegerlas de algo que él mismo no entendía. Una tarde, ya más lúcido, tomó la mano de Ana. Yo viví toda mi vida con miedo a que lo que le pasó a mi padre y a mi abuelo se repitiera contigo, confesó. Pero cuando te vi orando así, sin caretas, supe que mi generación se queda atrás. Tú ya no eres hija del miedo. Ana no se sentía una heroína. Se sentía cansada, pero libre. Algo en su pecho se había desatado. Empezó a notar detalles pequeños. Podía reír sin sentirse culpable. Podía hacer planes sin pensar que algo horrible lo arruinaría. Podía escuchar su propio apellido sin que le doliera. Un día, al pasar por el pueblo, la misma anciana que la había mirado con compasión se le acercó de nuevo. Se ve distinto tu rostro, dijo. Se nota cuando una sombra ya no manda. Ana sonrió. No fui yo, respondió. Fue él, que por fin escuché. La anciana asintió, como quien reconoce una verdad antigua. Las maldiciones se heredan por palabras, y se rompen también con palabras. Tus palabras fueron oración. Con el tiempo la historia de esa familia cambió de tono en el pueblo. Ya no se hablaba solo de la casa maldita, sino también de la hija que oró. Algunos exageraban, inventando milagros que no ocurrieron. Otros se burlaban, diciendo que todo había sido casualidad. A Ana ya no le importaba. Ella sabía lo que había vivido dentro de su casa y dentro de su corazón, y eso bastaba. Su padre partió meses después, en paz. No fue una muerte de película, fue tranquila, silenciosa, sin espantos.
Antes de irse, le tomó la mano y le dijo: «Prométeme que les enseñarás a tus hijos que no cargan lo que tú cargaste, que les hablarás de bendición, no de miedo». «Te lo prometo», respondió Ana, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin terror. Años más tarde, cuando tuvo su propia familia, nunca negó el pasado, pero lo contó de otra manera. No como una condena, sino como una historia de cómo el miedo puede pasar de generación en generación, hasta que alguien se anima a orar de verdad. Dicen que hay cadenas que uno no eligió, dolores que ya estaban puestos en la mesa antes de que uno naciera, historias repetidas, patrones. Así somos, así nos tocó. Y es fácil creer que no hay salida cuando lo escuchaste desde siempre. Pero la vida de Ana nos recuerda algo sencillo y profundo, que hay cosas que se heredan sin verse, y sin embargo, no están condenadas a quedarse para siempre. Una maldición. Llámala miedo, culpa, vergüenza, historia familiar. Muchas veces empieza con palabras dichas desde el dolor, y las palabras tienen peso. Pero también lo tiene la oración, cuando deja de ser recitada por costumbre y empieza a salir del lugar más honesto del corazón. No se trata de fórmulas perfectas, ni de saberlo todo, ni de ser muy espiritual. Se trata de hablar con Dios como quien se sienta frente a alguien que lo ve todo, y aún así decide amar. Ana no rompió nada con fuerza humana. No tuvo todos los conocimientos, no entendió cada misterio. Lo único que hizo fue atreverse a decir: «Ya no quiero seguir viviendo bajo esto. Si tu bendición existe, ven y sé más fuerte». Y esa oración, sencilla, rota, llena de lágrimas, abrió la puerta para que una historia marcada por el miedo empezara a escribirse ahora con otra tinta. Tal vez tú también has sentido que llevas encima cosas que no empezaron contigo. Tal vez te dijeron que en tu familia siempre es así, que nadie cambia, que estás destinado a repetir lo mismo. Pero esta historia susurra otra posibilidad, que una sola persona, con una sola oración verdadera, puede ser el punto final de una sombra y el primer renglón de una bendición nueva. Porque, al final, hay algo más fuerte que cualquier maldición heredada. Un corazón que decide creer que no está solo cuando se atreve a hablar con Dios de verdad.